Alara Escudo de las Estrellas, comandante Alara Bane. Su nombre resonaba en los caminos estelares, un susurro de respeto, una promesa de determinación. Comandaba la nave insignia, era más que una nave, era una extensión de su voluntad. Alara era una guerrera, forjada en el crisol de las batallas fronterizas, era una líder, guiando a sus tripulaciones a través de tormentas de fuego. Los enemigos conocían su silueta, conocían sus tácticas, conocían su espíritu inquebrantable. Se alzaba como un escudo, protegiendo la frágil paz de la Federación Galáctica, una paz que muchos daban por sentada. Pero Alara no, nunca Alara. Su tripulación no eran subordinados, eran su familia, unidos por juramentos, por peligros compartidos, por el entendimiento silencioso que existía entre veteranos. Confiaban en ella, con sus vidas, con sus futuros. Esta confianza era un manto pesado, lo llevaba con solemne orgullo, era su mayor fortaleza, su más profunda responsabilidad. En el frío vacío del espacio, su lealtad era un faro, un calor contra la oscuridad que avanzaba. Alara conocía a cada uno de ellos, sus esperanzas, sus miedos, luchaba por ellos, tan ferozmente como luchaba por la propia Federación. La Federación Galáctica representaba un gran ideal, incontables mundos, especies diversas, unidos bajo una bandera de cooperación, de progreso. Durante generaciones había conocido la prosperidad, una era de iluminación, pero esas edades doradas son delicadas. Alara lo sentía en sus huesos, los sutiles temblores de inestabilidad, las ansiedades no dichas. Patrullaba el borde exterior, las fronteras olvidadas, donde la luz de los mundos centrales se atenuaba. Observaba, escuchaba, siempre vigilante, ante las amenazas que se pudrían en las sombras, lista para defender el sueño. Su pasado estaba grabado en luz estelar y tristeza. Había visto el verdadero rostro de la guerra, su destrucción sin sentido, sus cicatrices duraderas. Este conocimiento no la quebró, la templó, como el acero fino. La transformó de una simple soldado en una verdadera guardiana. No la impulsaba la gloria, ni la conquista, luchaba para proteger a los inocentes, para preservar la posibilidad de un mañana mejor. La Federación era más que una institución para ella, era una promesa de unidad, y moriría por proteger esa promesa. Este era su juramento inquebrantable. Draven, el arquitecto de las sombras. Canciller Valerius Draven. Su nombre resonaba por los grandes salones del poder, pronunciado con una reverencia que rayaba en el asombro, o eso parecía en la superficie pulida. Poseía un encanto que desarmaba, una lengua de plata que podía influir en senados y ganar corazones. Pintaba visiones de una federación resurgente, más fuerte, más dominante, más gloriosa que nunca. Sus palabras eran como el canto de una sirena, embriagadoras, persuasivas y peligrosamente engañosas. Era un arquitecto de sueños y de pesadillas. Bajo la fachada cuidadosamente construida residía un hombre diferente, un hombre consumido por una ambición voraz, un hambre implacable de poder absoluto e incuestionable. Veía la apreciada democracia de la Federación no como una fortaleza, sino como una debilidad paralizante, un impedimento para la verdadera grandeza, un defecto que él y solo él podía corregir. Se veía a sí mismo como un Mesías, un visionario destinado a guiar a la humanidad hacia su destino final. Era, en verdad, profundamente iluso y excepcionalmente peligroso. Su camino estaba pavimentado con grandes intenciones y oscuros secretos. Sus motivos eran una red enmarañada, tejida con arrogancia y un miedo profundamente arraigado. Percibía estancamiento donde otros apreciaban la paz. Creía que el orden solo podía forjarse a través de una voluntad de hierro. Su voluntad. Hablaba de amenazas antiguas y olvidadas, de peligros existenciales acechando justo más allá de la galaxia conocida. Magnificaba estos peligros, los retorcía para servir a su propósito, para justificar las medidas extremas que planeaba, para racionalizar los oscuros designios que tomaban forma en los rincones de su mente. Las sombras eran sus aliadas, su santuario. Comenzó su trabajo con sutileza insidiosa, un susurro aquí, un rumor allá, sembrando semillas de duda, de discordia. Manipulaba con maestría a las facciones políticas unas contra otras, explotando sus rivalidades.
sus vanidades. Todo mientras debilitaba metódicamente al Senado y expandía su propia autoridad. Una red clandestina de leales se unió a su alrededor. Algunos estaban cegados por su potente carisma. Otros, más cínicos, fueron seducidos por sus promesas de poder y privilegio. La corrupción se extendió como una plaga silenciosa, invisible, sin oposición, hasta que fue casi demasiado tarde. El pacto roto, traición revelada. Entonces llegó el día, un día que quedaría grabado a fuego en la memoria de la galaxia, un día de profunda infamia. El canciller Draven se presentó ante el Consejo Galáctico reunido. Su voz, antes un bálsamo reconfortante, ahora crepitaba con desprecio manifiesto. Declaró el viejo orden acabado, obsoleto. Anunció el amanecer de una nueva era. Su era, una era de fuerza, de disciplina, de obediencia absoluta a su voluntad. Un silencio atónito llenó la gran cámara. Luego, una ola de incredulidad, seguida rápidamente por una creciente marea de indignación, pero era demasiado tarde. Sus acusaciones llovieron. La Federación, proclamó, era decadente, corrupta, demasiado débil, demasiado indecisa para enfrentar los verdaderos desafíos que se avecinaban. Solo él, Draven, poseía la visión, la fuerza, la crueldad para salvar a la humanidad de sí misma, y la salvaría, incluso si significaba derribar todo lo que representaba. Mientras hablaba, sus flotas leales salieron del hiperespacio, materializándose en los cielos sobre la capital. Un anillo de acero, un puño de hierro con su guante de terciopelo finalmente desechado. El golpe había comenzado. Alara estaba a años luz de distancia, patrullando un sector volátil cerca del abismo Kelvan. La noticia llegó a la como una transmisión fragmentada y desesperada, estática, gritos. Luego, la escalofriante claridad de la proclamación de Draven. La incredulidad luchaba con una furia súbita y helada. Draven, el hombre al que una vez, aunque con cautela, había respetado. Ahora revelado como un traidor. La palabra misma se sentía ajena, vil. Se asentó en su estómago como un fragmento de vidrio. En ese momento toda duda desapareció. Conocía su camino, no había otra opción, solo quedaba el deber. Sus órdenes a su flota fueron rápidas, inflexibles. Su significado resonó en su propio corazón. Defender la carta de la verdadera Federación Galáctica, resistir al usurpador, resistir al tirano. Sabía que muchos flaquearían, muchos serían influenciados por el poder de Draven, o por el miedo. Pero no Alara Bain, no los hombres y mujeres de La, y no el puñado de naves que formaban su pequeña y desafiante flotilla. Su lealtad no era una mercancía para intercambiar, era un lazo sagrado, inquebrantable, inflexible, especialmente contra un hombre como Draven. Llamas de rebelión, una galaxia en guerra. La galaxia, una vez un tapiz de mundos interconectados, se desgarró. La guerra civil estalló, extendiéndose como un reguero de pólvora de sistema en sistema. Hermano se volvió contra hermano. Flota estelar contra flota estelar. Las fuerzas de Draven, meticulosamente preparadas para este momento, atacaron con brutal eficiencia. Tomaron bases estelares vitales. Bloquearon rutas comerciales clave. Conquistaron mundos estratégicos. Las facciones leales, tomadas por sorpresa, se tambalearon bajo el ataque. Estaban dispersas, desorganizadas, luchando por su propia supervivencia contra un enemigo coordinado e implacable. La desesperación comenzó a arraigar. En medio de este caos, Alara se convirtió en un faro, un símbolo de desafío para la resistencia asediada. Su flota, aunque trágicamente superada en número, luchó con la valentía de leones. Ejecutaron incursiones audaces, rescataron aliados atrapados. Obtuvieron pequeñas y desesperadas victorias que avivaron las brasas de la esperanza. Pero la marea implacable del avance de Draven parecía imparable. Su puño de hierro se apretaba sobre los mundos centrales, sistema por sistema. La sombra de su nuevo orden se cernía amenazante, amenazando con extinguir las últimas luces de libertad. Las batallas eran salvajes, implacables. El espacio mismo se convirtió en un vasto y silencioso cementerio. Restos retorcidos de naves estelares flotaban entre las estrellas. Monumentos silenciosos a vidas perdidas. Cada nave perdida,
cada miembro de la tripulación desaparecido. Era un golpe personal para Alara. Sentía el peso de cada baja, cada sacrificio, pero no podía permitirse el duelo. Todavía no. Siguió adelante, impulsada por un inquebrantable sentido del deber, por una obstinada negativa a entregar la galaxia a la tiranía. El precio de la libertad, lo sabía, siempre era alto, pagado con sangre y lágrimas. Los recursos disminuían, la esperanza se convirtió en un bien precioso y racionado. Los aliados leales eran escasos. Algunos gobiernos planetarios, temiendo la ira de Draven, capitularon rápidamente. Otros, creyendo tontamente que podrían permanecer intactos, declararon neutralidad. No entendían. Draven no toleraba disidencia ni ambigüedad. La neutralidad era simplemente un camino más lento hacia la subyugación. Alara suplicó, argumentó, luchó incansablemente para unir los restos fracturados de las fuerzas leales. Pero el tiempo era un enemigo cruel, siempre escapándose, siempre agotándose. Sección 5. El Pacto Zorath, una alianza profana. Draven, consumido por su hambre insaciable de poder supremo, cometió un acto impensable. Forjó un pacto, una alianza oscura y desesperada, con los Zorath, una especie aterradora y depredadora del vacío inexplorado más allá del borde galáctico. Eran criaturas de pesadilla, temidas en 1000 mundos. Los Zorath eran destructores, devastadores. No les importaba nada la gran visión de Draven de un nuevo orden humano. Sus únicos deseos eran la conquista, la masacre y la propagación del caos cósmico. Esta alianza fue una traición más allá de toda comprensión. La flota Zorath descendió sobre la galaxia, un enjambre de pesadilla de naves biomecánicas, pulsando con energía malévola. Se unieron a las ya formidables fuerzas de Draven, inclinando la balanza de la guerra civil decisivamente contra los leales. La esperanza, ya una llama frágil, parpadeó y casi murió. Esto ya no era solo un conflicto humano. Era una lucha desesperada por la supervivencia misma de toda vida inteligente en la Federación, contra una amenaza antigua y existencial, desatada por la ambición desmedida de un hombre y su locura absoluta. La flota de Alara encontró a las fuerzas combinadas de Draven y los Zorath cerca de las nubes carmesí de la nebulosa de Orión. La batalla que siguió fue un descenso al infierno puro y absoluto. Los cazas Zorath, ágiles y mortales, chillaban a través del vacío como espíritus atormentados. Su armamento orgánico, desconocido y aterrador, destrozaba los escudos de la Federación con facilidad horrorosa. Las tripulaciones veteranas de Alara, curtidas por meses de guerra civil, enfrentaron su prueba más terrible. Muchas almas valientes no vieron otro amanecer. Sus gritos resonaron en el vacío silencioso. Los Zorath luchaban con un salvajismo que helaba la sangre. No mostraban honor ni piedad. Atacaban deliberadamente las cápsulas de escape. Disparaban contra fragatas médicas desarmadas. Destruían transportes civiles que intentaban huir de las zonas de guerra. Draven no solo se había aliado con monstruos, había desatado una plaga sobre la galaxia, una plaga que casi con certeza no podía controlar. ¿Acaso comprendía el abismo que había abierto? Alara vio la horrible verdad con cruda claridad. Draven ya no era solo un traidor, era un presagio de aniquilación, llevando a toda la humanidad a la ruina absoluta. Sección 6. Maniobra desesperada. Asaltando las fauces. La nave insignia Zorath, una nave colosal y aterradora, llamadas por aquellos que habían presenciado su poder destructivo. Ahora servía como el centro de mando personal de Draven, un símbolo grotesco de su pacto profano y su desprecio por todo lo decente. Alara sabía, con una certeza que se asentó profundamente en su alma, que las debían ser neutralizadas, destruidas, o si era posible, capturadas. Pero un asalto directo de la flota contra semejante gigante, defendido por todo el poder de los Zorath, equivalía al suicidio. Necesitaba otra forma, una maniobra desesperada, algo completamente inesperado. El plan comenzó a formarse en el crisol de su mente cansada, audaz, temerario, quizás demente. Un pequeño equipo de asalto de élite se infiltrarían en las, usando sigilo y sorpresa. Sus objetivos, desactivar sus sistemas de armas principales,
sembrar el caos en sus corredores alienígenas y, lo más importante, enfrentar al propio Draven. Alara sabía que debía liderar esta misión, era su responsabilidad, su carga a soportar. Sus oficiales de mayor confianza protestaron vehementemente. Los riesgos eran demasiado grandes, su vida demasiado valiosa. Pero su resolución era absoluta. Este era el único camino, la única oportunidad. Requisaron una nave exploradora Zorath capturada, una nave pequeña y rápida, perfecta para su estrategia de caballo de Troya. Navegar el traicionero camino a través del corazón de la flota enemiga fue un ejercicio de puro temple. Cada parpadeo en la pantalla del sensor, cada desafío codificado de una patrulla Zorath. Era un momento suspendido entre la vida y la aniquilación instantánea. Se deslizaron a través de la red que se cerraba. Por el más mínimo de los márgenes, una combinación de pilotaje experto, sofisticada tecnología de interferencia y pura, absoluta fuerza de voluntad habían pasado, por ahora. Dentro de la atmósfera era opresiva, cargada con un hedor alienígena. La arquitectura era una fusión de pesadilla de materia orgánica y metal retorcido. Grotesca, inquietante. Alara y su equipo escogido se movían como espectros a través de los corredores laberínticos y tenuemente iluminados, sus pasos silenciosos sobre la extraña cubierta. Pasando junto a enormes guardias Zorath, sus sentidos agudizados, cada sombra parecía ocultar una amenaza. Su destino, el puente principal, donde Valerius Draven esperaba su destino, sin saber de su presencia o quizás anticipando su llegada con fría y calculadora paciencia. Sección 7. Duelo de destinos. El fin del tirano. El puente de las era un espacio vasto y cavernoso, pulsando con luz alienígena. El canciller Draven estaba en su centro, una figura humana solitaria en medio de una multitud de imponentes comandantes Zorath. Se giró cuando Alara y su equipo emergieron del túnel de acceso. Una sonrisa lenta y deliberada se extendió por sus labios. No había sorpresa en sus ojos, solo una certeza escalofriante y arrogante. «Comandante Vayne», dijo, su voz suave, casi casual, «la he estado esperando». La confrontación final e inevitable había comenzado. El aire crepitaba con amenaza tácita. Se intercambiaron palabras, afiladas como metralla. Las acusaciones volaron como misiles. Se ofrecieron justificaciones, huecas y egoístas. Draven habló con pasión de su gran visión, su destino percibido de forjar una galaxia nueva y más fuerte de las cenizas de la vieja. Alara respondió con la fría y dura verdad, la verdad de la libertad traicionada, de incontables vidas inocentes destruidas, de ideales pisoteados bajo su talón de hierro. Sus filosofías chocaron, irreconciliables, la pasión en sus voces reflejaba el fuego en sus ojos. Pronto, las armas hablarían más fuerte que las palabras. La batalla estalló con violencia súbita e impactante. Alara y sus guerreros contra Draven y su guardia Zorath de élite. Disparos de blaster quemaron el aire. El puente se convirtió en una arena caótica de combate mortal. Jax, el talentoso piloto y leal amigo de Alara, luchó con valor desesperado, creando una distracción, una apertura. Pero los Zorath eran oponentes formidables, fuertes, rápidos, implacables en su salvajismo. Uno por uno los valientes miembros del equipo de Alara fueron superados, heridos, o peor. El precio de esta confrontación estaba resultando trágicamente alto. Alara se abrió paso luchando a través del tumulto, hacia Draven. Él respondió a su avance. Ya no era el político, sino un combatiente hábil e implacable. Se batieron en duelo, no con palabras de persuasión ahora, sino con rabia concentrada y pura. Sables de energía crepitaron. El metal gritó contra el metal. Él era poderoso, impulsado por sus retorcidas convicciones. Pero Alara luchó con la furia de una galaxia traicionada, con la fuerza de todos los que habían caído, una parada desesperada, un contraataque rápido, un grito visceral de dolor. Draven tropezó, cayó, derrotado, su oscuro reinado, su terrible ambición, finalmente extinguidos. Pero el costo quedó grabado para siempre en el corazón de Alara. Sección 8. Susurros del vacío. Las llaves eternas. Draven, jadeando sus últimos alientos en la fría cubierta del puente Zorath, reveló su último y horrible secreto. Su voz era un graznido, un estertor de muerte.
Su alianza con los salvajes Zorath era simplemente un peldaño, un medio para un fin mucho más terrible. Había buscado acceso a una tecnología precursora antigua, casi mítica, las llaves eternas. Creía que estas llaves le otorgarían un poder inimaginable, divino, poder suficiente para controlar a los Zorath, poder suficiente para remodelar la realidad misma según su diseño retorcido, su ambición final y demente. Pero las llaves eternas no eran un arma de creación, ni una herramienta de control supremo. Eran un sello, una cerradura antigua y sofisticada, conteniendo un terror de más allá del velo del espacio conocido, el vacío primordial. El vacío primordial, un horror extradimensional, una vacuidad consciente con un hambre insaciable, capaz de consumir universos enteros. Draven, en su arrogancia monumental y locura profunda, estaba a punto de desatar esta aniquilación definitiva. Los propios Zorath eran simplemente sus heraldos, sus peones destructivos e inconscientes, atraídos ciegamente a la oscura resonancia de las llaves. Alara miró con creciente horror. La verdad era más terrible de lo que podría haber imaginado. Encontró la consola precursora, intrincada, alienígena. Las llaves eternas, masivas estructuras cristalinas incrustadas en el núcleo de la nave, ya estaban resonando peligrosamente, emitiendo un zumbido bajo y gutural. El tejido mismo del espacio-tiempo se sentía doblado, tenso. El vacío presionaba contra los frágiles límites de su realidad. Tenía que actuar, inmediatamente. Textos antiguos, conocimiento prohibido, estudiado solo por unos pocos eruditos olvidados. Intentaba desesperadamente recordar fragmentos, secuencias críticas. Era una carrera desesperada contra el olvido cósmico. Con la ayuda crucial de Lena, su oficial de comunicaciones superviviente, trabajaron febrilmente. Descifrando la compleja interfaz alienígena, las comenzaron a estremecerse violentamente. Energías extrañas recorrían sus conductos antiguos y dormidos. Los Zorath, que aún estaban a bordo de la nave insignia, chillaron de terror primario, sintiendo un cambio de poder, una fuerza que era opuesta a su propia existencia, un poder que no estaba destinado a ellos, ni a ningún ser mortal. Alara, con las manos temblorosas pero la voluntad firme, inició la secuencia de activación final. Una luz cegadora y devoradora brotó de las llaves. Luego, un silencio inquietante y profundo.